Muy bien. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, Shalom Shalom, al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Para todos aquellos que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos. Si es la primera vez que ves este video, te comento que este clase es un curso que ya lleva 14 clases previas del tema Leyes de Teshuvah de Maimónides. Los invitamos a que se vayan al link que aparecerá aquí arriba, en donde van a poder encontrar la lista de reproducción de todas las clases de este curso, en donde también podrán encontrar no solamente este, sino muchas otras clases que se han dado a lo largo del tiempo en la Fundación Orahaim. El día de hoy nos encontramos ya en la clase número 15 de este curso y gracias a Dios tenemos un avance progresivo, pausado, perdón, pero constante con respecto al estudio de leyes de Teshuvah. Para dar un poquito de recapitulación de lo que hemos visto, este curso, su contexto, qué estamos viendo. Como ya saben, ustedes son un grupo de avanzada en el cual ya han pasado por un proceso de desintoxicación, por decirlo de alguna manera, en donde ya hemos reformulado ciertos conceptos al monoteísmo. Hemos ya comprendido bases previas para poder entrar al tema que estamos abordando ahorita, que son leyes de Teshuvah. Tuvieron el curso de los 13 principios de fe, este curso que es fundamental para el desarrollo de la vida monoteísta, para poder empezar a transformar maneras de concebir algunos conceptos que previo a otras religiones se pudieron haber comprendido y que desde el monoteísmo de la Torá, desde el judaísmo, significan otras cosas y que es importante que podamos resignificarlas, pero que lleva un proceso. Ahora, recordemos que estos cursos no son únicamente académicos. La intención de tener estas clases es de que podamos aplicarlas en la vida diaria, que las podamos desarrollar, que los podamos interiorizar en nosotros mismos para poder exteriorizarlos en la práctica, para que nos sean funcionales, para que podamos tenerlos presentes en la toma de decisiones del día a día, para que comprendamos un poco mejor cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios opera con nosotros, cuáles son los pactos que tiene delante de toda la existencia, de toda la creación, cómo me interrelaciono yo con Dios, cómo me interrelaciono con mi prójimo, cómo me interrelaciono conmigo mismo, cuál es la forma en cómo yo me conduzco en todos los ámbitos de mi vida, no solamente en una esfera religiosa, porque en realidad el monoteísmo obliga a la persona a salir de esta estructura religiosa sistemática de templos a un mundo real, a un mundo de práctica real, en donde ya no hay un lugar de reunión, en donde ya no existe un lugar único donde se tiene que practicar esto, sino que en verdad existe una necesidad de todos los días de traerlo a la práctica, el conocimiento adquirido en esta sala y en cualquier otro grupo que ustedes formen parte, en cualquier otro centro de estudio en donde ustedes se encuentren estudiando, con cualquier otro rabino en el cual ustedes reciban orientación. El objetivo principal es eso, llevar a la práctica estas enseñanzas. El curso que estamos llevando de leyes de Teshuvah es el segundo escalón en la preparación para el neomonoteísta según el sistema que tiene planteado la Fundación Orahaim, que es un sistema con la intención de poder pausar el estudio según el momento educativo de cada uno de ustedes, con la intención de poder ir avanzando poco a poco en la vida, ir avanzando poco a poco en el conocimiento y de igual manera poder empezar una nueva etapa consolidando el ciclo de otra anterior. Ahorita el curso en el que estamos, nos encontramos ya en el capítulo número uno. Hemos explorado varias clases anteriores el concepto de Teshuvah, hemos explorado en clases anteriores el concepto de arrepentimiento. En las últimas clases ya entramos de lleno al estudio del capítulo, hemos topado con cosas bastante interesantes y hoy vamos a hablar sobre lo que es el castigo de Caret. Ya lo habíamos tocado en la clase anterior algo, pero hoy lo vamos a desarrollar y también vamos a hablar sobre lo que es, perdón, la importancia o la distinción entre la limpieza de un pecado y la absolución o el perdón de un pecado, que son cosas totalmente distintas. Estábamos nosotros directamente en el capítulo número uno, en su, digamos, en su índice, su índice número 3. Hemos leído ahorita el número uno, perdón, hemos leído ahorita hasta el número uno, lo concluimos la clase pasada.
Ahorita vamos a pasar sobre el número 2. Hay cosas en el libro que estamos abordando que voy a leer de corrido y que me voy a detener en las partes que hacen alusión directamente a el no judío, en donde podemos obtener una enseñanza, porque hay otras partes que son propiamente para el perfil del judío y que, bueno, conviene mejor ser explicado para ese audiencia, ¿de acuerdo? Recordemos que el libro que estamos utilizando es el libro del Sefer Hamadá, el Mishneh Torah, el número uno, Sefer Hamadá, aquí se ve, ahí está, en la sección de leyes de Teshuvah. Ese libro también nosotros lo estamos utilizando con el comentario del rabino David Shur, que es este manuscrito que tenemos aquí, el cual también les proveí en el grupo y que es también con el cual nos estamos basando para los comentarios adicionales. Yo voy a estar ahorita en esta clase intercalando los dos libros para poderme ir más o menos leyendo, ¿de acuerdo? Voy a abordar entonces el índice número 2. El índice número uno concluyó, lo voy a leer todo lo que llevábamos estudiado para que lo comprendamos y veamos qué fue lo que estudiamos la clase en las últimas tres clases. El capítulo uno comienza con el mandamiento de arrepentirse, así se llama, y dice, si una persona transgrede una mitzvah de la Torah, intencional o sin intención, al descuidarse de realizar un mandamiento positivo o al violar un mandamiento negativo, debe arrepentirse. También está obligado a arrepentirse a través de una confesión verbal ante Dios, como está escrito. Si un hombre o una mujer peca en contra de su compañero, debe confesar su pecado, debe confesar el pecado que ha cometido. Esto se encuentra en Levítico capítulo 6, versículos 6 y 7. Este versículo se refiere a una confesión verbal, lo cual es un mandamiento positivo. ¿Cómo se debe confesar una persona? Ahí el Rambam nos da un texto sugerido para poder hacer una confesión que dice, aquí he pecado contra ti, mi creador, he transgredido y he cometido iniquidad delante de ti al hacer tal y cual cosa. Me arrepiento y estoy avergonzado por lo que he hecho. Me comprometo a nunca repetir ese acto. En las clases anteriores hemos explorado lo que significaba una mitzvah, hemos explorado lo que significa una transgresión, el origen de la transgresión, qué es lo que se encuentra oculto dentro de una transgresión, es decir, cuáles son las cosas que mueven a una persona a transgredir, el origen por los cuales la persona también se puede detener o se puede abstener de hacer cualquier transgresión. También hemos explicado el tipo de transgresiones que existen, aquellas que son de conocimiento, otras que son sin conocimiento, o las que se encuentran entre azul y medianoche, que estaba como que sí sabía, pero como que me quería hacer el que no sabía, y cuáles son las respectivas. También hablamos sobre la responsabilidad de la acción y también hablamos sobre pues, sobre la sanción con respecto a cada una de estas acciones. Y por último abordamos esta última parte que hablaba sobre el acto de la confesión, en donde este texto sugerido nos mostraba tres conceptos distintos con respecto al pecado contra estos tres conceptos que es pecado, transgresión e inequidad, que representan cada un nivel distinto de pecado dependiendo la transgresión que se haya hecho. Hablamos por último sobre los tipos de arrepentimiento, sobre el arrepentimiento y enumeraba los 20 niveles, perdón, de penitencia, los cuales son, y los dejamos de tarea. Algunos que leímos fue arrepentirse del pecado cometido porque se violó un mandamiento divino y no por razones sociales, comprometerse bajo cualquier circunstancia a nunca violar su mandamiento nuevamente, afligirse por no haber obedecido los mandamientos del Creador, y así nombraba 20 niveles más. Continuando con el índice número uno, dice, de la misma forma, aquel que trae una ofrenda de pecado o de culpa debe confesar su falta, ya sea deliberada o sin intención. Aquí ya estamos hablando de los dos tipos de falta, la deliberada, la que se hace con toda la intención, o la que se hace por desconocimiento o sin intención. Cuando decimos de la deliberada es cuando la persona está totalmente consciente de que lo que está haciendo está transgrediendo, está haciendo una falta y aún así lo hace con la intención de querer transgredir. Y cuando hablamos sin intención es cuando la persona o lo hace por desconocimiento o porque las fuerzas le superan y no tiene la resistencia para poder abstenerse de dicha transgresión
y vuelve a caer en un pecado, el cual posteriormente se lamenta porque en realidad no tenía la intención, pero no tiene todavía la fuerza desarrollada, la fuerza de voluntad para poderse alejar o evitar dicha acción, ¿de acuerdo? Eh, Su sacrificio, dice aquí, en el momento de traer su ofrenda, su sacrificio, y este es el punto de la clase que vamos a abordar el día de hoy, su sacrificio no expía su pecado a menos que haya una confesión verbal o escrita. Como está escrito, debe confesar el pecado que cometió en Levítico capítulo 5, versículo 5. Similarmente, aquella persona sentenciada por una corte rabínica a ser ejecutada o azotada con el látigo no expía su pecado con la muerte o con los azotes, sino hasta que haya confesado y arrepentido. Asimismo, aquel que lastima a su compañero o le causa un daño a su propiedad no es perdonado si paga por lo dañado, y tampoco si es perdonado si es perdonado por su compañero. Esta persona debe de confesar delante de su creador y resolver no volver a cometer el hecho nuevamente. Como está escrito, cuando es culpable de cualquier pecado, cuando es culpable de cualquier pecado del hombre. Levítico capítulo 5, versículo 5. Vamos a explicar esta parte porque parece algo críptica y necesitamos poner como orden en esta parte, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos está diciendo el texto es que un pecado no solamente es perdonado o absuelto si la persona resarce el daño. Uno podría agarrar y decir, pues yo no sé, le robé a tal persona, ya ahí está tu varo, ahí está tu dinero, ya te resarcí, ¿no? Mi pecado está absuelto. La Torá dice no. Una persona podría decir, no, pues, ¿sabes qué? Choqué el carro, carro que no era mío, pero bueno, pues aquí está la reparación del seguro, yo pagué el deducible, el carro quedó como nuevo, aquí está tu carro, ya quedó todo. Con eso hice una teshuvá, hice una reparación completa, la Torá dice no. La persona debe de confesar el pecado que cometió. Cuando habla sobre la confesión del pecado, lo que está pidiendo aquí la Torá, además de una expresión verbal, es el reconocimiento de una falta. Es decir, que la persona reconozca su error. Porque una persona que no reconoce su error, que no identifica su falla, que no identifica que lo que está haciendo está mal, en realidad, aunque resarce el daño, lo que va a suceder es que muy probablemente vuelva a caer en lo mismo y diga: "No pasa nada, lo vuelvo a pagar", ¿no? "No pasa nada, aquí está, lo reparamos". Por eso es que no alcanza únicamente con la reparación del daño, y por eso aquí el mismo texto nos dice: "Todos los sentenciados a la pena de muerte por el tribunal rabínico y los sentenciados a la pena de azotes no reciben la expiación tras su muerte o azotamiento, a menos que vuelvan en teshuvá", es decir, a menos que se confiesen, que tengan un arrepentimiento. Asimismo, quien hiere a un colega o daña algo que le pertenece, aunque le pagó lo que le debe, no es expiado hasta que se confiese y resuelva que nunca volverá a hacerlo, como expone alguna transgresión contra su prójimo. O sea, aquí lo importante no es nada más ir por la vida, agarrar y decir, pues voy a resarcir daños, ¿no? Porque con suerte puedes hacerlo. Claro que hay algunos daños que no son económicos únicamente, que se pueden resarcir con dinero, que ya no alcanza, ¿no? La realidad es de que aquí la Torá dice, para que verdaderamente la teshuvá sea completa debe de haber 2 actos, el acto material y el acto espiritual. Y para ello se requiere que la persona haga un ejercicio de valoración de sus acciones y que vea hacia sí mismo, hacia adentro, y que comprenda que lo que está haciendo en verdad no hace un acto saludable para sí mismo y que por ello debería de arrepentirse y por ello debería de buscar una absolución, debería de suplicar un perdón.
no de un tribunal rabínico, no de una corte marcial, no de su prójimo únicamente, sino con su creador, sino con ese poder superior, con esa fuerza superior, con este ordenador que crea y conduce todo el mundo. ¿Por qué? Porque es ahí cuando llega la persona al punto de conciencia al punto de conciencia en el que requiere su alma para la purificación en el mundo venidero. Porque una persona que actúa y que después pueda resarcir daños y no siente ningún tipo de arrepentimiento, no está realmente limpiando su alma. Todavía se encuentra con su alma con una mancha, con una cáscara, con una clipot, que impide que verdaderamente esta persona pueda sentir un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento completo. ¿Por qué? Porque no está consciente que no solamente ha dañado a su prójimo, sino que ha ido en contra de la voluntad de este ser supremo, creador y conductor del mundo, que ordena, que dirige, que sostiene no solo la existencia de todos, sino su existencia también. Y que dentro de su infinita misericordia ha permitido las acciones que él ha perpetrado y que no lo ha hecho por desconocimiento, sino o por omisión, sino por misericordia y bondad, porque le da la oportunidad al individuo de poder actuar libremente con la intención de que él mismo recapacite sobre sus acciones y que pueda ser mesurado y controlado por ese nivel de conciencia. Es decir, que se trata de que la persona entre en este estatus de no lo hago no porque no me vea, no porque alguien me está viendo, no lo hago no porque es malo o no lo hago porque es un delito, sino no lo hago porque quiero estar bien y en paz con mi creador. No lo hago porque quiero estar en armonía con mi creador, porque quiero estar en conexión con todo lo que representa ese concepto de creador. Y yo sé que esto podría escucharse de primera instancia muy trillado, muy de cliché, ¿no? Porque esto cualquier religión lo puede decir, pero cuando nosotros comprendemos lo que es la palabra creador, hacedor, conductor, ordenador, entonces ya resignificamos todo esto, porque entonces entramos en un concepto totalmente distinto y una comprensión distinta de Dios. Cuando decimos que Dios es ordenador, sostenedor del mundo, no estamos hablando de que estamos en contra de una deidad cuando perpetramos un pecado, sino que estamos en contra de la existencia misma de todo lo existente, sino que estamos perpetrando un daño a todo el universo, a todo el ser vivo, a toda la materia, y dentro de eso a mí mismo. Yo también me estoy perpetrando un daño a mí mismo. Por lo tanto, debo de ofrecer mi conciencia para poder rectificar mis acciones desde el interior. Un cambio verdadero, en pocas palabras. Una reflexión sincera, un arrepentimiento completo, para poder realmente tener la oportunidad de acceder a una verdadera teshuvá y a una absolución de transgresiones. Recordemos que una cosa es que la persona tenga un arrepentimiento y otra cosa es la absolución del pecado, ¿sí? Cuando estamos hablando ya de que la persona tiene un arrepentimiento sincero, estamos en la mitad del camino. Una persona transgredió y está a este nivel de conciencia, de arrepentimiento, porque sabe que ha hecho mal en contra de su creador. Entonces, la persona se arrepiente y pues, se promete delante de Dios no volverlo a hacer. Con esto ya lleva la mitad del camino. ¿Cuál es la otra mitad? El resarcimiento de daños. Ya sea, ya sea la expiación, la limpieza a través del sufrimiento o a través del pago de lo dañado. Y esa es la otra parte con la que se completaría la teshuvá. Pero no puede ser a la mitad. Es decir, no puede ser que la persona reciba los castigos que Dios le manda en este mundo por las acciones que ha hecho en este mundo, pero él nunca se arrepintió de lo que hizo. ¿Sí me explicó? O sea, puede ser una persona que
recibió la sanción de Dios, recibió el castigo divino, recibió la retribución de sus acciones en este mundo, pero él nunca, y él lo superó, los libró, los aceptó, pero nunca se arrepintió. Eso no quiere decir que la persona limpió la transgresión, fue absuelta de la transgresión, no. Eso quiere decir que únicamente pagó lo que se debía en este mundo, pero nunca hubo una teshuvá real, nunca hubo un arrepentimiento. Por lo tanto, después de la muerte ya no hay cambio, ya no hay posibilidad de resarcir daño, ya no hay posibilidad de cambiar, ya no hay posibilidad de mejorar. Esto es el punto medular de la clase del día de hoy, comprender esta diferencia. Primera parte del camino de la teshuvá es que para la absolución de un pecado, una persona se tiene que arrepentir y resarcir el daño, o recibir la sentencia, el castigo, la retribución por dicho daño hecho. Ambas partes consolidarían una teshuvá completa y obviamente pasar de nuevo por la prueba y no volverlo a hacer. Pero si la persona solamente recibe el castigo, pero nunca tuvo el arrepentimiento, nunca sintió la necesidad de declarar su arrepentimiento, de decir a este grado de integridad que se arrepiente de las transgresiones acometidas, entonces en realidad no tiene una expiación de pecados en el alma. El alma aún continúa con una mancha en su esencia, en su alma, que va a tener que ser purificada en el mundo espiritual a través de otro tipo de, por llamarlo de alguna manera, sufrimiento. Esto es importante que lo comprendamos porque forma parte de los procesos de la redención, forma parte de los procesos de la redención de una persona, de la teshuvá de una persona. No alcanza nada más con decir, no, pues sí, la verdad sí me fue mal porque pues me porté mal, pero bueno, pues ya, se cobraron. No, tampoco, no alcanza con eso. Una persona en realidad tiene que sentir el arrepentimiento en sí misma para poder, ¿qué? Para poder transformar y ser absuelto del pecado. Aquí nos pone un ejemplo en el capítulo 2. Continúo. Con esto estamos cerrando el inciso 1, pero vamos a continuar con el inciso 2 del capítulo 1, porque tiene que ver con este tema. Dice, debido a que el chivo enviado a Azarel en Yom Kippur provee expiación para todo el pueblo de Israel, el sacerdote principal debe hacer la confesión en nombre de todos los israelitas como expone, y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas. Esto se encuentra en el capítulo de Levítico, capítulo 16, versículo 22. Voy a leerlo de nueva cuenta. El becerro que es enviado a Azazel, ligado a un sacrificio, es para expiación de todo Israel. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, recita una confesión verbal que incluye a todo Israel, como está escrito, y confesará sobre todas las transgresiones de Israel. En Levítico capítulo 16, versículo 21. Este becerro expiaba todas las transgresiones de la Torá, es decir, todas aquellas hechas con intención o sin intención, de conocimiento de causa o sin conocimiento. ¿De acuerdo? Tanto aquellas que merecían pena de muerte como las que merecían, como las que no lo merecían, tantos pecados sin intención como los intencionales, tanto aquellos en los que el transgresor está consciente como en los que no lo está. Esto aplica únicamente si la persona, y aquí está el paréntesis, esto aplicaba únicamente si la persona se arrepiente. Fíjense lo que aquí dice. Debido a que el chivo enviado, es decir, el becerro enviado a Azazel en Yom Kippur, da expiación para todo el pueblo de Israel,
debe hacerse una confesión en nombre de todos los israelitas. Pero este chivo provee expiación por todas las transgresiones de la Torá, las leves y las graves, tanto si transgrede de forma deliberada como de forma involuntaria, tanto las transgresiones de las cuales el transgresor tuvo conocimiento como de las cuales no tuvo conocimiento. Por ejemplo, si había duda de si lo que comió o no era kosher en algún momento para el judío. Todo esto se expía mediante el chivo expiatorio si es que el individuo vuelve en teshuvá. De lo contrario, el becerro solo proveería expiación por las transgresiones leves. ¿Qué quiere decir esto? Que aun para el caso del judío, si la persona en verdad no vuelve en una teshuvá sincera, esa expiación no sirve. Requiere, requiere ¿de qué? De una verdadera teshuvá. Esto aplica únicamente si la persona se arrepiente. En el caso del judío, hablando en el caso del judío, si la persona se arrepiente, en el caso del no judío es de la misma manera. Aquí hace una distinción en la anotación y habla sobre el hereje. El hereje se refiere a aquella persona que no es judía, que no practica el monoteísmo, que no es un Benei Noah o que no está consciente de las 7 leyes universales y que practica otro tipo de dogmas, a esa persona no tiene oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque no está consciente de su error. Esa persona dice, se le toman en cuenta todas las acciones positivas que haya hecho en este mundo, se le pagan en este mundo para que todos los castigos que se esperan en el mundo venidero se le cobren sin ningún tipo de paliativos, sin ningún tipo de amortización. Todo lo que recibe la persona en este mundo se le da, lo bueno, todo, todo, todo se le paga, para que no haya ninguna deuda en el mundo por venir y la gente y la persona tenga que cobrar, tenga que pagar por sus acciones en el alma. Sin embargo, esto es para las personas alejadas totalmente del monoteísmo, del conocimiento que estamos nosotros estudiando. No para todo el no judío, no para todo aquel goy. Aquella persona como usted, como yo, que hemos tratado de estudiar y de apegarnos, que ojo, un paréntesis bien grande, no solo por estudiar quiere decir que ya, sino lo estás practicando, lo estás llevando a la práctica, lo estás haciendo todos los días, no solo por estar en la clase y decir, ah, no, ya, Israel dijo que yo ya la libré. No, sino porque interiorizaste el conocimiento y estás tratando de llevarlo a la práctica, entonces sí, entonces solo por eso sí la persona deja esta parte de herejía porque está consciente del conocimiento divino, ¿de acuerdo? Está consciente de la existencia del Creador y de las transgresiones. Entonces la persona tiene que hacer ¿qué? Una teshuvah, tiene que hacer un acto de arrepentimiento, pero a este nivel de conciencia. Por eso es que al principio del curso, no sé si recuerdan que durante unas 2 o 3 clases exploramos el tema de la teshuvah y qué significaba para nosotros. O sea, ¿qué era realmente arrepentirnos? ¿El sentirnos mal por lo que hacemos o verdaderamente el sentirnos mal por lo que hacemos o el querer tener una redención porque me conviene, porque quiero tener acceso al mundo venidero o porque verdaderamente creo en el Creador y quiero tener una proximidad con Él sincera, ¿no? Exploramos todas esos posibles significados que tenía esa palabra de arrepentimiento. Aquí de nuevo la Torah nos lo vuelve a explicar, que únicamente aplica si la persona se arrepiente. Dice, cuando teníamos el templo, Dios era mucho más piadoso con nosotros a causa de la gran cantidad de gente justa que ameritaba tener el templo sagrado. Por lo tanto, a través de la ceremonia del becerro de Azazel, Dios perdonaba sin mandar castigo a aquellos que se arrepentían. Sin embargo, hoy en día no existe el Bet HaMikdash y no hay ceremonia del becerro de Azazel. Muchas transgresiones requieren del castigo sumado al arrepentimiento y la disciplina. Fíjense, aquí lo que está diciendo, que no solamente es el castigo, no solamente es la sanción, sino que también debe de haber arrepentimiento y disciplina, que es lo que dice el texto. El sentirse mal, el arrepentirte del acto y la disciplina de no volverlo a cometer, de no volverlo a hacer.
Esto es algo sumamente importante de tomar en cuenta porque sin estos dos componentes, en realidad la teshuvá no está completa. Realmente sin estos dos componentes, la teshuvá, comenta aquí, no está completa. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, ¿por qué? Porque si no, por eso habla de los pecados de Caret. Aquí hace una distinción muy importante. Todo esto se expía mediante el chivo expiatorio si es que el individuo vuelve en teshuvá. De lo contrario, provee expiación solo para las transgresiones leves. Y aquí nos hace preguntarnos, ¿qué son las transgresiones leves y cuáles son las transgresiones graves? ¿A qué se refiere con eso? Y es lo que dice el inciso 3: transgresiones leves y graves. ¿Cuáles son las transgresiones leves y cuáles son las transgresiones graves? Las graves son aquellas transgresiones que son penadas con la muerte o con caret. Para el judío existen transgresiones leves y transgresiones graves, que son penadas con la muerte o caret. ¿Qué es caret? Castigo del cielo con morir antes del tiempo o sufrir el cercenamiento del alma. Eso es caret. Como que los juramentos en vano y falsos, a pesar de no estar castigados con caret, se hallan entre los graves. El resto de los pecados negativos y positivos y que no son punibles con caret, cuando se infringen, son transgresiones leves. En este dice, aunque el arrepentimiento enmienda, perdón, no me pasé. Ajá, aquí dice, a través de esto Dios perdona nuestros pecados y los hace mención de estos, aun si la persona pecó toda su vida y se arrepiente en el último momento de su vida. Esto ya lo había leído. Ok, entonces, aquí lo que nos está diciendo que las transgresiones leves son aquellas que no son dignas de caret y las transgresiones graves son aquellas que son dignas de caret. Ahora, para el no judío, nosotros estudiamos la clase pasada que todas las transgresiones, cualquier violación de una ley para el no judío implica ¿qué? La muerte. Se castiga con la muerte, ¿no? Pero explicábamos que este castigo de muerte en la actualidad no es un castigo literal y que tampoco era un castigo que se practicara de esa manera tan tajantemente cuando existía el Sanedrín. Ahora, ¿qué quiere decir con caredo muerte? En el caso para el no judío, la muerte la vamos a entender como una desconexión, como dice aquí de forma metafórica, un cercenamiento del alma. Cuando una persona ejecuta una transgresión y que todas las transgresiones para el no judío son de caret, es una desconexión directamente de la fuente divina consigo mismo. Es como cercenar el alma. ¿Por qué? Porque te estás desconectando de esa poca luz redundante, de esa circundante, perdón, no redundante, de esa luz circundante que se encuentra en tu alma, que alumbra y que te ayuda a aproximarte a la divinidad, pero que no está propiamente dentro de ti. Y que cuando tú cometes un pecado de caret, es una cáscara lo que se pone tu alma, es como una clipá. La palabra clipá en hebreo es cáscara y es una recubierta que impide que esa luz penetre nuestra alma y que pueda iluminarla y aproximarla con el Creador. Por eso, entre más una persona hace una transgresión, esta cada vez se va volviendo más difícil de eliminar y por eso la persona va tendiendo más a alejarse. No sé si les ha pasado que una persona tienes como cualquiera, ¿no? Una recaída. Caíste en una transgresión y de repente dices, híjole, ¿con qué cara vuelvo al lugar al que estaba? Mejor me voy a alejar, me voy a distanciar un poco para poder reordenarme. Pero en realidad lo que pasa es de que la mala inclinación te está alejando de esas buenas prácticas para caer en las malas prácticas y cada vez es más difícil el que tú quieras, el conectarte a la instrucción, al estudio, a tal punto en el que ya ves cualquier cosa de Torah y le das skip, ¿no? Lo brincas.
lo volteas, dices, no, ya no quiero saber, ya no, me siento mal, me siento culpable y mejor, pum, lo brinco, ¿por qué? Porque ya no quiero sentir esa culpa, pero tampoco estás haciendo nada para poder detener esa transgresión. Estás teniendo un cercenamiento a tu alma, es decir, que te estás desprendiendo de esa parte espiritual, te estás desconectando. Por eso es que lo que se requiere, y eso no quiere decir que no vayas a recibir el castigo por tus acciones, sí lo vas a recibir, pero eso no quiere decir que te arrepientas, ¿sí me explico? Porque como ya estás tan desconectado de esta conciencia espiritual, no sientes ningún tipo de remordimiento. Y una persona que no siente remordimiento ya no siente pena ni dolor, ya no siente vergüenza, la palabra que estaba buscando era vergüenza, y es más fácil que pueda caer de nuevo en la transgresión. ¿De acuerdo? Entonces empiezas ahí y no hay un verdadero arrepentimiento. Y esto lo conecta con lo que estábamos estudiando en el inciso 2. La persona debe de arrepentirse, debe de hacer teshuvá porque no alcanza únicamente con resarcir el daño y recibir la penitencia, sino que primero debe de hacer una verdadera teshuvá, caer en cuenta de la transgresión que está cometiendo con la intención de que verdaderamente pueda ser absuelto de su transgresión para que la transgresión sea absuelta completamente, ¿sí? No solamente del cuerpo, sino también del alma. Recordemos que cuando una persona peca, no solamente peca de cuerpo, sino también peca en el alma. Y la primera lesión que le hace a su alma es traer esta clipá, es traer esta cáscara que la va a recubrir, esta mancha que la va a impurificar. Y el cuerpo, pues también tiene que pagar por la mala acción que realizó. Y eso lo paga aquí en el mundo físico. Pero en el mundo espiritual es donde se va el alma a purificar. Y para eso ya hemos hablado y lo leímos en el libro de Joná, hablamos sobre este proceso. Hablamos sobre este proceso de purificación que es cuando es tragado Yoná por la ballena, que es una metáfora de cuando el alma muere, cuando el cuerpo muere, la persona muere y el alma sube en este proceso de purificación y que se encuentra en la oscuridad y que clama al Creador por una segunda oportunidad. Ese es el proceso de limpieza que requiere el alma para poder ser meritorio y poder volver a bajar. Entonces, esto es sumamente interesante que uno debe de comprender para poder entender que realmente no es como agarrar y decir, pues pago el dinero que debo, le compro lo que me llevé, le pido disculpas y ya, no, sino que son varias partes de las cuales la Teshuvá se compone para poder para poder realizar verdaderamente una Teshuvá completa. Aquí dice, en la actualidad la Teshuvá, en el inciso 3 dice así, en la actualidad la Teshuvá como único recurso, cuando no está el gran templo y no tenemos el altar para las ofrendas de expiación, lo único que existe para expiar la transgresión es la Teshuvá. La Teshuvá provee expiación por todas las transgresiones, incluso quien haya sido un perverso durante todos sus días y vuelve en Teshuvá al final de su vida, no se le debe recordar su perversidad. Como expone, el perverso no habrá de caer por su inequidad el día que retorne de su perversidad. Esto está en Yehezkel, en Ezequiel capítulo 33, versículo 12. Yom Kippur es el día del perdón por sí mismo, provee expiación a quienes se arrepienten, como expone, pues este es el día de todas sus transgresiones, donde todas sus transgresiones serán expiadas. Y si bien en el versículo 4 dice, y si bien la Teshuvá provee expiación por todo, y Yom Kippur por sí mismo también provee expiación, hay transgresiones que se expían enseguida y hay otras que solo luego de un tiempo. ¿Qué significa esto? Si un hombre transgrede un precepto positivo que no implica caret y vuelve en teshuvá, es perdonado de inmediato, cuando la transgresión es leve para el judío. Con respecto a estas transgresiones, se expone, retornen hijos rebeldes y de inmediato sanaré, perdonaré sus rebeldías. ¿Qué es lo que nos dice aquí el rabino Shur?
con respecto a este comentario. Dice, aquel que voluntariamente se niega a arrepentirse de un pecado no puede ser perdonado. Fíjense, ¿eh? Aquel que voluntariamente se niega a arrepentirse de un pecado no puede ser perdonado antes de la muerte. Aún así, aún si en vida ha sufrido a manos de Dios o si ha sido ejecutado por una corte rabínica, después de la muerte su castigo es completado para limpiar su alma. Un pecado puede ser limpiado cuando se pide perdón por él. Si no, si no es así, debe ser limpiado a través de la muerte. El castigo limpia el pecado, pero no lo perdona. Es decir, la sanción limpia el pecado, pero no lo perdona. El que se arrepiente de un pecado grave está parcialmente perdonado y el castigo, es decir, la sanción posterior, completa la limpieza de su alma. Aquí nos explica estos dos procesos que acabo yo de comentar. Después de la destrucción del sagrado templo, como no existe la ceremonia de Azazel, el individuo solo puede rezar a Dios que tenga piedad sobre él y lo perdone de aquellos pecados que no conoce. Sin embargo, esto es un rezo y no una penitencia. Dios lo perdonará y, dependiendo de las circunstancias, tal vez también será castigado para limpiar su alma. Si fue ejecutado por una corte rabínica sin haberse arrepentido, la propia ejecución no puede que le ayude, la propia ejecución puede, perdón, que le ayude a cambiar el decreto de expulsión del mundo venidero por el decreto de entrar a él, gracias a los méritos de los también justos. Esto es toda vez que haya sido castigado después de su muerte para limpiar su alma. ¿Esto qué nos dice? Que la persona o la limpia el alma aquí en la tierra a través del arrepentimiento o limpia su alma a través del sufrimiento en el mundo venidero para poder entrar al Ganem, antes de entrar al Ganem. Pero el propio castigo por sí mismo no exime a la persona ni la absuelve del pecado. Para la absolución de un pecado se requiere de la teshuvah, del arrepentimiento sincero, de la declaración verbal y del compromiso de no volverlo a hacer para verdaderamente absolver a la persona de ese pecado, obviamente después de recibir la sanción correspondiente. Con esto estamos llegando al inciso 4 del capítulo número 1 y estamos casi concluyendo el capítulo 1. Voy a ver si lo podemos concluir nada más leyendo lo último. Dice, si transgrede un precepto negativo que no implica caret ni muerte por el tribunal rabínico y vuelve a Teshuvah, la Teshuvah queda en suspenso, porque aún no es expiado completamente. Y en Yom Kippur le provee la expiación completa. Sobre estas transgresiones se expone, pues, en este día serán expiadas tus transgresiones. Esto que aborda ya es más bien relacionado con el judío, por lo cual lo voy a dejar así, porque habla más bien del proceso del judío en Yom Kippur. Aquí la enseñanza que estamos extrayendo nosotros es justamente este valor, el comprender la distinción entre el ateshuvá que tiene que hacer la persona y la sanción o el sufrimiento que tiene que pasar para la absolución del pecado. No puede existir una absolución de pecado sin que existan estas dos etapas. Si solo existe una sin la otra, no hay realmente una absolución de pecado ni en el cuerpo completamente ni en el alma completamente. Hasta aquí vamos a dejar el libro por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, quieran hacer algún comentario, algo que haya quedado inconcluso, algo que no haya sido claro, con mucho gusto lo podemos comentar. Adelante. Una Apenas, pregunta, sí. estimado. Este, por ejemplo, una persona X, por, no sé si se puede decir, tal vez ignorancia, le recuerda a la otra persona su mal que ha hecho, de la cual ya se arrepintió la persona. O sea, porque estaba escuchando, ¿no? Que cuando una persona hace teshuvah de Ujú, algo malo que hizo, se le ujú. perdona, ¿verdad? Pero incluso no se le debe recordar su mal que hizo anteriormente.
correcto, sí. Si alguien por alguna razón se lo recuerda, ¿qué pasa con esa persona que le recuerda? O sea, porque entonces la que recuerda Ujú. seguramente está en una transgresión muy grave, pienso o no. Sí, también está en una transgresión grave, pero ahí entra en leyes de la Shonara. Ahí está ya, ahí tendremos que abrir el capítulo de la Shonara. Voy a estudiarlo, no quiero dar una respuesta equivocada. Voy a estudiarlo para ver cuál sería la sanción que recibe esa persona que está haciendo esta transgresión y cuál sería la sanción o qué es lo que pasaría con esta persona, en qué categoría entra. Porque una persona regularmente cuando te recuerdan lo que hiciste en el pasado, ¿qué es lo que te da? Pues vergüenza. Y las leyes de la Shonara lo que nos dicen que una persona cuando es avergonzada es como si la estuvieras asesinando, ¿no? Entonces, un no judío tiene la prohibición de no matar. Entonces, dentro de esta símil de razonamientos, estaríamos transgrediendo un precepto de los siete leyes, que es el asesinar en público. Cuando una persona resulta así avergonzada, es como si estuviera siendo asesinada. Entonces, ahí está transgrediendo en ese nivel, ¿no? Sin embargo, para poder decir una respuesta mucho más completa y con bases, déjeme estudiarla, preguntarle al rap y yo les comparto la siguiente clase qué es lo que sucedería, pero de manera general, esta primera analogía vendría siendo así, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, yo tengo esto, porque en el pasado, pues yo practiqué el cristianismo y todo ese cochinero de por ahí. Ujú, Y, y cuando para mí fue bien terrible darme cuenta de que había estado en un error, o sea, pasé una etapa, un proceso muy duro yo. ujú, El pretender que perdí años allí, eso era como yo pienso que experimenté parte del infierno, porque era como darme de cabezazos. ¿Por qué no fue un año? ¿Por qué no fueron dos? Si no fueron arriba de 20 años. O sea, ah, ¿cómo es posible que yo estuve en eso tantos años de mi vida, los mejores años, ahí? Entonces, ah, yo eh, sufrí mucho, lloré, estaba así como, vaya, no hallaba consuelo. claro, Incluso yo, para mí fue mucho tiempo reclamos al Eterno, ¿no? ¿Por qué me ah, dejaste a mí? ¿Por qué? O sea, yo le echaba la culpa al Creador. Bueno, claro, paso esta etapa de tanto dolor y una persona siempre como que me recalcaba, así que, no, pero que como que si mi pensamiento todo el tiempo, después de haber yo salido de esto tan doloroso, yo me quedé allí, pues como que me ujú, hacía sentir que si yo tenía una idea o yo decía algo, era, oh, pensamiento cristiano, todo era cristiano, ok, todo. ya, Entonces, como eso me daba mucho dolor a mí. Y sí, claro, a buscar qué más hacer para yo no tener ya pensamientos cristianos, ideas cristianas. O ujú, sea, sufrí mucho y sí, pasó el tiempo y después era así como siempre quererme recordar que yo estaba allí y que yo era esto y que yo claro, era la que hacía sí, esto y esto. Entonces llegó un momento que con lágrimas le tuve que decir, ¿sabes qué? Por favor, no me digas más eso. No quiero saber de eso, lo aborrezco. O sea, llegué a sentir mucho aborrecimiento por esa ujú, práctica pero mucho, sí, sí sentí eso que se dice vergüenza, sí la ujú, llegué a experimentar, como una vergüenza, un bochorno, y yo pienso que era como vivir el infierno para mí. O sí, sea, claro, por supuesto, de decir que, pero ¿cómo? Como dice, de estar así, ¿cómo estuve ahí tanto? Y por eso esa pregunta, yo la traigo ya de mucho tiempo, pero ¿qué pasa con la persona que hace eso con uno? Vaya, de quererle remarcar y recalcar y hacerle recordar siempre que estaba allá, en ese ujú. lugar. De hecho, aquí en las leyes de Teshuvá lo que acabamos de leer es que a la persona no se le debe de recordar, ¿no? Porque esa persona está trayendo una transgresión, justamente no puede hacer tropezar a la persona que ya hizo su cambio por algo que hizo en el pasado, ¿no? Ahora,
algo que aprendí yo con las clases que tengo con el rap, en el libro del Tania, esta acción que usted practicaba de reprocharse a sí misma lo que había hecho y sentir vergüenza y recordarlo y decir, ay, es que esto está así. Eso también es una estrategia de la mala inclinación para atormentarnos y no permitirnos avanzar más. Dice el Tania nos enseña que una persona cuando busca el arrepentimiento, o sea, nunca debe de pensar que ella ya está completa, siempre debe estar constantemente en exploración de su evaluación y estar arrepintiéndose de sus acciones, pero nunca debe de llegar al punto de flagelarse tanto de que su ánimo decaiga para no querer seguir avanzando, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho con nosotros, o sea, o con cualquier persona, ¿no? Yo lo digo en particular también en mi caso, me pasa lo mismo, porque a veces me acomplejo demasiado con algún error que tengo, o un tema que tengo en específico, y pesa demasiado hasta el punto en el que uno de verdad ya no quiere dar clases porque se siente avergonzado, porque uno dice, pues, ¿cómo les voy a venir yo a enseñar o decir algo cuando yo tengo mis propios monstruos, tengo mis propios demonios y siento que no soy ni digno de poder decir nada, ¿no? Y a veces uno no quisiera, no se crean, es una responsabilidad muy grande estar de este lado, porque en ocasiones uno también tiene que venir a dar clases después de una discusión con la pareja, en donde tú caíste con un enojo o hablaste de más o en un mal momento y tienes el grupo, entonces es algo que muchas veces uno dice, no, no voy a dar clases, no, 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 pero ahí es cuando uno debe de decir no, porque justamente es la ocasión para no dejarme vencer por la mala inclinación de que me aleje de algo positivo, de hacer algo bien, de ya la regaste, ya cometiste un error, no permitas que te siga clavando en el error, no permitas que te siga llevando por ese camino pesimista, no permitas que te siga llevando por el camino de que te aleje de la buena práctica. Y esto que tú estás a punto de hacer, compartir una clase, estar dando un estudio, es a pesar de que tú tienes tus monstruos, la mala inclinación te está jugando este pensamiento de eres un hipócrita o eres un falso y vas a salir con la gente a darle esa cara porque porque quiere que te alejes más de eso, ¿no? Pero cuando uno termina después de dar la clase, se calma, se siente un poco más sosiego, con la cabeza más fría, con la oportunidad de agarrar y retomar una conversación ya más equilibrada y tratar de resolver lo que se rompió, o tratar de pedir disculpas, o de resarcir los daños que se hayan hecho, ¿no? Pasa, pasa. Entonces, no hay que permitirnos que esos malos pensamientos nos mantengan anclados en el pasado y que no nos dejen avanzar, ¿no? Porque justamente eso es lo que quiere esta mala inclinación, ¿no? Eso es lo que quiere el Yetzer Hará, que no progreses, que te mantengas alejado, que te mantengas distante y cada vez va a ser mucho más difícil que verdaderamente puedas estar en conexión con el Creador. Cada vez vas a buscar rehuirle más. Vas a decir, la última vez me sentí muy mal y mejor lo dejo pasar para otra ocasión. Y mejor la plegaria la dejo para otro día, que no esté tan enojado, esté tan indispuesto, que me sienta tan fastidiado. No lo quiero hacer de mala gana. Ahí es cuando debes de hacerlo más. Ahí es cuando dices, no, nada, de una vez. Hay que hacerlo, ¿sí? Porque ahí es cuando te quiere vencer la mala inclinación y ahí es cuando uno tiene que redoblar esfuerzos, ¿no? Entonces, la entiendo completamente y hay que luchar todos los días con eso, no, o sea, no hay que ser tan severos con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Muy hermoso sus comentarios, muchísimas gracias, estimada Alma. Y pues de nuevo, gracias a todos por compartir este espacio conmigo, por estar aquí en la clase de la Fundación. Como siempre es un gusto el poder estar en este grupo, lo siento como propio, en una expresión egoísta a lo mejor, pero me gusta mucho porque siento este grupo como mío, como parte de mi familia, como parte de también mi propio desarrollo y disfruto mucho estas clases. Les agradezco a todos, de verdad, el que estén conectados, les mando un fuerte abrazo y quiero que les vaya muy bien en esta semana, que Hashem les bendiga, les multiplique, les resplandezca su rostro delante de ustedes y que a todos nos dé la oportunidad de vernos el próximo domingo. Fuerte abrazo a todos y shalom, shalom. Shalom, Excelentísima clase, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada. Adiós.